Un punto de la gráfica de una función continua f donde la concavidad cambia se llama punto de inflexión. Con frecuencia los puntos de inflexión son de especial interés en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, el punto de los rendimientos decrecientes de la curva de producción analizada anteriormente es un punto de inflexión. En un punto de inflexión, C, f de C de f, la gráfica de f de x no puede ser cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Entonces la función segunda derivada en el punto de prueba C no puede ser positiva ni negativa. Así, f' de C no existe o f' de C es igual a 0. Esta observación permite determinar los puntos de inflexión como sigue. Entonces vamos a ver el procedimiento para determinar los puntos de inflexión de una función. Paso 1, calcular la función segunda derivada y determinar todos los números en el dominio de f donde f' de x es igual a 0 y f' de x no es continua. Paso 2, para cada número c hallado en el paso 1, determinar el signo de f' de x a la izquierda y a la derecha de x igual a c. Si f' de x es positiva en un lado de x igual a c y negativa en el otro lado, entonces cf de c es un punto de inflexión. Veamos un ejemplo. Dice encontrar todos los puntos de inflexión de la función dada f de x. Se observa que f de x existe para toda x y que f' de x es 15x a la cuarta menos 20x al cubo y la función segunda derivada es 60x al cuadrado por x menos 1. Por tanto, la función segunda derivada es continua para toda x y la función segunda derivada es igual a 0 cuando x es igual a 0 o x es igual a 1. Probando el signo de la segunda derivada en cada lado de x igual a 0 y x igual a 1, por ejemplo, digamos en x igual a menos 1, x igual a 1 medio y x igual a 2, se obtienen estos resultados. Simplemente evaluamos la segunda derivada en esos valores, que conduce al patrón de concavidad mostrado en el diagrama. Entonces tenemos el análisis de la concavidad. Vemos que acá es cóncava hacia abajo, como a ambos lados del punto tenemos el mismo comportamiento en la función, no hay punto de inflexión. Pero en este caso la función pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces en el punto x igual a 1 hay una inflexión. Se observa que la concavidad no cambia en x igual a 0, pero cambia de hacia abajo a hacia arriba en el punto x igual a 1. Como f en 1, es decir, la función original que tenemos, la función f evaluada en el punto crítico 1, nos da como resultado menos 3, se tiene que en el punto 1 menos 3 se encuentra nuestro punto de inflexión de la función f, que también lo vemos en la gráfica. Bueno, otra notita que hay que tener en cuenta. Una función puede tener un punto de inflexión solo donde sea continua. En particular, si f de c no está definida, no puede haber un punto de inflexión en x igual a c, aunque f' de x cambia de signo en x igual a c. Por ejemplo, si la función f de x es 1 sobre x, entonces su función segunda derivada es la función 2 sobre x al cubo. De manera que la función segunda derivada es negativa si x es menor a 0 y la función segunda derivada es positiva si x es mayor a 0. La concavidad cambia de hacia abajo a hacia arriba en ese valor x igual a 0. Pero no hay un punto de inflexión en x igual a 0, ya que f en 0 no está definida.
¿sí? Porque sabemos que 1 entre 0 no existe. Eso es lo que ocurre en la gráfica, en el ejemplo que tenemos aquí. En el valor 0 vemos que la función segunda derivada, que era 2 sobre x al cubo, pasaría de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Hay un cambio de concavidad, pero como la función no está definida en el punto, no hay ninguna inflexión en ese valor. Por ejemplo, o tomemos otro ejemplo, o continuemos leyendo lo que dice aquí. Al saber que f de c está definida y que f' de x es igual a 0, no es garantía de que el punto cf de c sea un punto de inflexión. Eso es lo que vimos recientemente. F de c estaba definida, la función segunda derivada era 0, pero la función, el punto 0, 0 no era un punto de inflexión. Otro ejemplo es la función de inferior. Si f de x es igual a x a la cuarta, entonces se tiene que f en 0 sí está definida, nos da igual a 0. Y la función segunda derivada es igual a 12x al cuadrado, de manera que la función segunda derivada en 0 es 0. Sin embargo, la función segunda derivada es mayor a 0 para cualquier número x distinto de 0. Entonces la gráfica de f es siempre cóncava hacia arriba y no hay punto de inflexión en 0, 0. Vemos que la gráfica se comporta de igual manera, tanto a izquierda como a derecha del valor 0, tampoco hay punto de inflexión. Bueno, la segunda derivada se puede utilizar para clasificar un punto crítico de una función como un máximo o un mínimo relativo. A continuación veremos el procedimiento conocido como el criterio de la segunda derivada. Se supone que la función segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene x igual a c y que la función f' en c es igual a 0. Puede darse dos situaciones. Si la función segunda derivada es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo en x igual a c. Si la función segunda derivada es negativa, entonces la función tiene un máximo relativo en c. Sin embargo, si la función segunda derivada en c es igual a 0 o no está definida, entonces el criterio no es suficiente y la función f puede tener un máximo, un mínimo relativo o ningún extremo relativo en c. Para entender cómo funciona el criterio de la segunda derivada, se muestra la figura donde aparecen 4 situaciones posibles cuando f' de c es igual a 0. En A, es decir aquí, se ve un máximo relativo. La gráfica de f debe ser cóncava hacia abajo. Entonces, f' de c es negativa. De igual forma, en un mínimo relativo, en el ejemplo B, la gráfica de f debe ser cóncava hacia arriba, entonces la función segunda derivada en c es positiva. Por otra parte, la figura C sugiere que si un punto donde f' de c es igual a 0 no es un extremo relativo, entonces este debe ser un punto de inflexión. Y f' de c es igual a 0 si f' de c está definida. Se deduce que si f' de c es igual a 0 y f' de c es positiva, el punto crítico correspondiente debe ser un mínimo relativo. Veamos un ejemplo. Dice encontrar los puntos críticos y utilizar el criterio de la segunda derivada para clasificar cada punto crítico como máximo o mínimo relativo. Como la primera derivada de f de x es 0, cuando x es igual a menos 2 y x es igual a 1, entonces los puntos correspondientes, menos 2, 13 y 1, menos 14, son los puntos críticos de f. Para averiguar qué hay en estos puntos se calcula la segunda derivada. Entonces,
ahora en esa segunda derivada evaluamos esos puntos críticos, es decir, evaluamos a la segunda derivada en -2 y en 1. Se tiene que, para la función segunda derivada evaluada en el punto crítico hallado mediante la función primera derivada, tenemos que el resultado nos da negativo. Luego evaluamos la función segunda derivada en el punto crítico hallado mediante la función primera derivada y vemos que nos da positivo. Entonces ahí podemos concluir que en este primer caso, en ese punto crítico -2,13 existe un máximo relativo y en el punto 1 - 14 existe un mínimo relativo. Entonces, la secuencia de la solución sería la siguiente: derivamos la función una vez, hallamos los puntos críticos, volvemos a derivar la función y evaluamos en la segunda derivada mediante los puntos críticos a esa función, analizamos sus signos. Si nos da negativa la función segunda derivada evaluada en el punto crítico, es porque existe en ese punto, en este caso el punto -2,13, un máximo relativo. Si la función segunda derivada nos da mayor a 0, en este punto sería 1 - 14, existe un mínimo relativo. Pero si se hubiese dado el caso que en alguno de estos puntos críticos el valor era igual a 0 en la función segunda derivada, este método, este criterio de la segunda derivada no puede decidir si hay un máximo o un mínimo o ningún punto crítico. Y se debe recurrir a otros criterios, como por ejemplo el criterio de la primera derivada. Bueno, aunque fue fácil utilizar el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos en el ejemplo anterior, el criterio tiene algunas limitaciones. Para algunas funciones, calcular la segunda derivada consume mucho tiempo, lo que significa que el criterio no es práctico en algunos casos. Además, el criterio se aplica solo a puntos críticos en los cuales la derivada es 0 y no a aquellos donde la derivada no está definida. Por último, si tanto f' de c como f' de c son 0, el criterio de la segunda derivada no dice nada sobre la naturaleza del punto crítico. Esto se ilustra en esta figura que vemos en pantalla, donde se muestran las gráficas de tres funciones cuya primera derivada y segunda derivada son 0 cuando x es igual a 0. Cuando no es conveniente o posible aplicar el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada. Bueno, hasta ahora hemos analizado cómo utilizar la derivada f' de x para hallar dónde la gráfica de f de x es ascendente y dónde es descendente, y cómo utilizar la segunda derivada f' de x para determinar la concavidad de la gráfica. De la misma forma que estas herramientas son adecuadas para ubicar los puntos altos y bajos de una gráfica y para marcar sus giros y vueltas, también existen otras características gráficas que pueden describirse mejor con la ayuda de los límites. Los límites que conciernen al infinito pueden interpretarse como un comportamiento gráfico. Entonces vamos a hablar ahora del trazado de curvas y de la ubicación o del trazado de sus asíntotas verticales y horizontales. Entonces, primeramente vamos a hablar de las asíntotas verticales. Los límites que conciernen al infinito se pueden usar para describir características gráficas llamadas asíntotas. En particular, se dice que la gráfica de una función f de x tiene una asíntota vertical en x igual a c si f de x aumenta o disminuye sin límite cuando x tiende a c, tanto por derecha como por izquierda. Por otro lado, cuando una función f de x tiende hacia un valor finito b, cuando x aumenta o disminuye sin límite,
por ambos lados, entonces la recta horizontal I igual a B recibe el nombre de asíntota horizontal de la gráfica de f de x. Entonces esas son las definiciones de asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Vemos que para determinar las asíntotas verticales evaluamos el límite de la función cuando x tiende a un valor finito, tanto por izquierda como por derecha. Y vemos si los resultados son infinitos, positivos o negativos, vamos a tener asíntotas verticales. En cambio, para evaluar una asíntota horizontal también aplicamos el límite, pero cuando x tiende a más o menos infinito, y si nos da un valor, en este caso b, vamos a determinar una recta igual a I igual a b. Y en esa recta vamos a tener una asíntota horizontal.